líderes que enseñan con Juan Guillermo González, CEO del grupo Insight Digital. Decíamos que uno de los eslogan de esta empresa es más y mejores resultados, y eso es lo que quiere cualquier empresario. Pero la pregunta es, ¿cómo se consiguen más y mejores resultados? Es decir, ¿existe como un proceso, existe como una estrategia para conseguir más y mejores resultados? Exacto, Germán, como tú lo dices, el tema se compone de estrategia. Si hay una buena estrategia de fondo, podemos lograr y queremos conseguir mejores y mucho mejores resultados en todo el sentido. Pero creo que lo clave acá son las estrategias que podemos usar para que esto pase. Ahora, ¿cómo podríamos decir qué es una estrategia? ¿Qué es una estrategia? Por ejemplo, ¿existirá alguna diferencia entre una estrategia y un plan? ¿Hay diferencias en eso? ¿O lo que puede ocurrir es que un plan y unos proyectos se conviertan en la estrategia de una organización? ¿Qué es realmente una estrategia? Sí, exacto. Yo digo que la estrategia como tal es la finalidad después de hacer un plan, después de hacer varios procesos que llevan a culminar y que se logren conseguir objetivos como tal, ¿sí? Entonces, la estrategia es esa culminación de hacer planes, de hacer prototipos, de hacer varias labores para buscar, digamos, esa finalidad. Y la estrategia lo que nos da o lo que vamos a buscar es cómo vamos a lograr ese objetivo final, que en este caso por lo menos son ventas o es posicionamiento como tal. Claro. Ahora, tener un objetivo y tener unas metas absolutamente definitivo. Alguien decía que cuando uno no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve, sea Transmilenio o Cebollero. Y decía también que cuando uno no sabe para dónde va, ya se pasó. Entonces, saber para dónde va es una cosa absolutamente definitiva, tener metas, saber para dónde es que voy. Alguien me decía a mí en una oportunidad que tener metas y saber para dónde voy también es importantísimo, porque tal vez es la única forma de priorizar. Es decir, yo no puedo priorizar si no sé para dónde voy. Es más, si yo voy a dar un paso, no sé si ese paso me está acercando o me está alejando de la meta. Es decir, cuando yo no sé para dónde voy y voy a dar un paso, no sé ni siquiera si ese paso me está acercando a la meta o me está alejando de la meta. Exacto, yo digo que esto se puede resumir en algo como tener un foco, y creo que como emprendedores tenemos que aprender a tener un foco. A veces no lo tenemos tan claro porque salimos o estamos en un mundo que el emprendimiento es un mundo que a veces no es tan claro y no sabemos mucho o cuáles son las herramientas que deberíamos tener. Entonces a veces no tenemos ese foco, no tenemos ese objetivo y ese destino final. Y ahí empezamos a hacer de todo, en todo momento, en todo lugar y lamentablemente perdemos mucho tiempo y muchas veces no se llega al objetivo que queremos. Yo diría que eso puede ser comparable con el momento en el que una persona dispara como con una escopeta de balines donde salen balines para todas partes o dispara con un fusil. Es decir, muchas veces se desperdicia como mucho tiempo y se desperdician muchos recursos porque no se ha reflexionado y porque no se tiene una meta clara. Mire, a mí hay una frase, Juan Guillermo González, que no me gusta. Esa frase dice, es que para atrás ni para coger impulso. Yo digo que uno a veces tiene que echar para atrás, o por lo menos tiene que parar. Una persona se está estrellando permanentemente contra una piedra y se estrella contra una piedra y se estrella contra una piedra porque necesita pasar al otro lado y se sigue estrellando contra una piedra y la pregunta es, ¿y por qué no para? ¿Por qué no para a ver qué podemos hacer? De pronto la estrategia es meterse por debajo de la piedra, o la estrategia es tratar de pasar por el lado de la piedra o de pronto saltar la piedra pero no atravesar la piedra. Entonces a veces sí hay que parar, pensar y darle para adelante. Hay algo que yo soy conferencista profesional y normalmente los conferencistas lo que decimos lo encontramos en entrevistas, en reportajes, en libros, en otras conferencias, pero hay cosas de las que uno es dueño. Hay una cosa que yo me inventé que se llama PPP. PPP. Entonces la gente me dice, ¿qué es PPP? Yo digo que yo cuando le doy una instrucción a alguna persona que trabaje conmigo,
Yo le digo, pero PPP, dice que es PP. Yo le digo, piense. Es decir, vamos a hacer una cosa, pero primero piense. 2, pregunte. Y 3, proceda. Porque si yo le digo que hay que hacer y procede instantáneamente y como un loco, es posible que comience a hacer las cosas, pero no como había que hacerlas, ¿no? Okay. Entonces, PPP es piense, pregunte y proceda. Y después me emocioné y le agregué 2 P's más. Entonces es piense, pregunte, proceda, profesional y presuroso. Esas 5 P's, si alguien le pregunta un día de quién es esa teoría, yo soy el padre de ese procedimiento. Ah, buenísimo, eso lo voy a tener en cuenta también para aplicarlo, ¿no? A veces no lo pasamos por alto, pero está buenísimo. Piense, vamos a hacer esto, pero mire, ¿sabe qué? Piense primero. Usted no se ha dado cuenta, Juan Guillermo, que muchas veces una persona se equivoca en algo y dice, ay, si yo hubiera pensado, y la pregunta es, ¿pero por qué no pensó? Si pensar es gratis. Sí, eso es tienes toda la razón. Porque muchas veces lo que hacemos es eso, hacer muchas cosas sin darle una estrategia, como volviendo ahorita un poquito a lo que entrábamos. Entonces, sí, tal cual, hay que pensarlo, hay que darle un plan y una estrategia a todo. Por supuesto. Enfocamos nuestras estrategias en resultados reales y conversiones finales, ventas y posicionamiento. Yo también creo, querido Juan Guillermo, que una estrategia o una comunicación que no lleve a la acción y no lleve a los resultados tampoco sirve. Sí, lamentablemente en este mundo del emprendimiento y en el mundo digital pasa eso que tú dices, o sea, hay mucho, se le conoce como el que vende humo y no funciona. Y la verdad es que nosotros emprendiendo lo que necesitamos son ventas para poder vivir y acciones concretas. Entonces, definitivamente o existen o no estamos haciendo nada con el tema. Claro. Y otra cosa que me parece muy importante en el mundo empresarial es que hay que tener iniciativa, pero también tener acabativa, porque hay muchas cosas que se inician pero no se acaban. Y ahí va lo que te decía hace un rato, como queremos hacer mucho, abarcar mucho y no hay un foco, entonces iniciamos mucho y yo creo que de 10 cosas que iniciemos, terminamos media. Entonces sí, creo que es un tema que me ha pasado, aún me pasa, hay mucho que aprender y es creo que un tema que nos pasa mucho los emprendedores. Por querer hacer mucho, no logramos terminar todo como debería ser. Ahora, eso no quiere decir que uno no ensaye muchas cosas. Vea que yo en una oportunidad escuchaba una entrevista, creo que es Arturo Calle, el empresario fue o Arturo Calle o Mario Hernández, el de marroquinería. Y alguno de estos dos decía que ellos habían emprendido en muchos negocios distintos, pero que sencillamente pues los iban dejando porque no eran como el negocio hasta que encontraban el negocio que definitivamente sí les daba resultado. Uno puede ahora, sin perder dinero, ¿no? A mí me decía un empresario en Antioquia, uno puede emprender cosas, pero ay, que no pierda plata. Decía, mire, un negocito, el que sea, pero que puede que dé una ganancia pequeñita, pero que no vaya a dar pérdidas, ¿no? Sí, eso es lo que uno más quiere, ¿no? Lo que siempre tratamos es de querer hacer un prototipo o hacer ensayos. Hoy en día, por cierto, es muy fácil y muy económico hacer esos ensayos gracias a Internet. Podemos terciar si un producto o un servicio nos funciona a un bajo presupuesto, hacemos un estudio de mercado fácil y vemos, nos funciona, no nos funciona, vamos por aquí, lo organizamos, le damos más estrategia, le invertimos más dinero, más tiempo o definitivamente, como dices tú, simplemente paramos y miramos otras opciones. Pero hoy en día es recomendable hacerlo antes de invertir grandes sumas de dinero y tiempo también, ¿no? Sí. Yo siempre he dicho que si yo fuera a montar una cafetería, yo lo primero que haría, no la voy a montar nunca, pero si yo fuera a montar una cafetería, yo lo primero que haría es irme a trabajar a una cafetería. Y le diría al señor, mire, hágame un favor, recíbame, págueme la mitad del mínimo y déjeme trabajar con usted 3 meses. Y le contaría por qué. Le diría, es que yo quiero montar una cafetería y quédese tranquilo que no la va a montar por acá cerca, sino en otro sector. Pero trabajando en una cafetería es donde uno aprende cómo es que funcionan las cosas. Entonces, de hecho, Warren Buffett, el gran multimillonario que normalmente ha estado entre los 5 primeros lugares en lo que tiene que ver con capital en el mundo,
dice que él no se mete en negocios que no conozca. Entonces, de todas maneras, yo digo que nunca nadie ha sido detenido por ir manejando con exceso de conocimiento. Entre más sepa una persona mejor, entre más se prepare mejor. Ahora, también lo decía un expresidente, yo no sé hacer tamales, pero sé dónde los venden muy buenos. Y hay personas como ustedes especializadas a las que puede recurrir alguien, ¿no? Que diga, mire, yo tengo esta idea y en estos momentos los negocios están siendo estrujados por todas partes, ¿no? Porque el Internet vino y lo cambió todo. Sí, yo digo que bueno, un tema ahí que yo aporto y es que el emprendedor antes que nada de ser un especialista debe ser un generalista porque el emprendedor necesita a saber vender, saber hacer marketing, saber responder teléfono, saber enviar propuestas y hay un montón de cosas en lo cual no podemos especializarnos, ¿no? Nosotros por lo menos en Insight obviamente somos especialistas en que podamos lograr que los clientes logren vender más y posicionarse más. Pero atrás de eso, como tal, como emprendedor, me volví y aprendí a ser generalista, aprendí a hacer de todo un poco porque lo necesitaba, si no tenía el dinero para andar pagando tantos sueldos, ¿no? Entonces me tocó aprenderlo a hacer y creo que es el primer consejo que yo le doy a un emprendedor, es que aprenda de todo un poco dentro de lo que es importante para la operación del negocio. Ahora, que si tiene la intención, le meta acción, porque realmente una intención de nada vale sin la acción, ¿no? Hay un colega mío que se llama Joaquín de Posada, quien tiene un video que se llama Sobrevivir entre pirañas, y dice Joaquín de Posada una de las cosas más contundentes que yo he escuchado en mi vida, dice, cualquier cosa que valga la pena hacer en la vida, vale la pena hacerla mal, hasta cuando aprenda a hacerla bien. La frase es brutal y uno al comienzo cuando escuché esa parte dice, ¿y esto qué es? Pero dice Joaquín de Posada, cualquier cosa que valga la pena hacer en la vida vale la pena hacerla mal, hasta cuando aprenda a hacerla bien. Es decir, uno puede comenzar un proyecto, comiéncelo y lo va arreglando, lo va modificando, lo va cuadrando por el camino. Sí, yo siempre digo, tengo una frase que le digo como la MET, que es mueve el trasero, y es antes de querer tener, ¿Cómo es que dice la frase? Está muy buena. es MET, mueve el trasero. Esa es buenísima para tomar acción. Pasa que muchas veces nos paralizamos con tanta información y con tanto querer hacer, y lo que tú dices es verdad, no tomamos acción, hacemos un plan de negocios. Y pasa mucho, se hace un plan de negocios de hojas, de tiempo, salimos al mercado y el cliente de una nos destruye el plan de negocios porque no funciona así. Lo que he aprendido con la experiencia y con la trayectoria de algunos años emprendiendo es eso, ¿no? Es poder tomar acción masiva y en el camino, como tú dices, se va perfeccionando, se va arreglando y creo que esta es la mejor fórmula antes de cualquier otra cosa porque lo que te digo, a veces nos trancamos y nos paralizamos mucho y la acción nunca pasa nada. Creo que es un mal que se comete mucho. Sí, y eso ocurre en muchas áreas, ¿no? Vea, por ejemplo, que hay personas que aprenden o que estudian un idioma, por ejemplo el inglés, y nunca lo hablan. Y la pregunta es, ¿y por qué no lo habla? Dice, porque es que no lo hablo perfecto. Perfecto no lo va a hablar nunca, ¿no? Yo estudié inglés en Londres, también estudié inglés en Colombia, y a mí me decían los profesores, en el Winston-Salem, en la calle 45, me decían, oiga, Germán, era el instituto más costoso de inglés que había en este país. Yo estudié inglés ahí hace mucho tiempo y me decían la persona que más le saca la inversión a este curso es usted. Y yo le decía, porque usted vive hablando inglés en todas partes. Habla mal, pero vive hablando. Entonces, y yo he viajado por muchos lugares del mundo y a veces me siento con un polaco y me pongo a hablar inglés y nos entendemos. Pero uno no puede estar esperando a hablar perfectamente, porque perfectamente es posible que no hable nunca. Entonces, mire, los pensamientos no sirven de nada si no hay acción, ¿no? Sí, tal cual, si no hay acción, es que lo que yo digo, si no hay acción no pasa absolutamente nada en los negocios ni en nada, ¿no? Es como cuando uno anda conquistando la chica que le gusta y si no se atreve a hablarle,
pues no va a pasar nada. Entonces así es todo es cuestión de acción, no más. Por eso dicen que hombre cobarde no disfruta de mujer bonita. Eso es que es, pero más que cierto. Ahora toca aplicar eso a todo, ¿no? Ahora, lo peor que le pueden decir a uno es que no, pero bueno, al menos uno exploró. Además es bueno desarrollar como un umbral importante de tolerancia al no. Esto, por ejemplo, es importantísimo para los vendedores, porque hay vendedores a los que les dicen que no y se ponen a llorar. No, la venta comienza cuando le digan a uno que no. Y otra recomendación para los vendedores, hola, ¿será bueno hacerle 100 intentos a una persona? ¿O mejor le hacemos únicamente 2 y los otros 98 se lo hacemos a otros? Pues yo digo que esto va un poquito en cómo inicia la estrategia. Te pongo ejemplo por decir, si iniciamos haciendo una estrategia digital, trato de buscar personas en frío, que me va a quedar un poco más fácil, hago un trabajo digital y luego si pongo el equipo comercial que empiece a hacer una labor de llamada, bueno, según lo que yo venda, empiezo a hacer una labor. Esto creo que me va a hacer mucho más fácil la labor tradicional, pero sí hay que gastarle un poquito de corriente, pero también poder saber con quién yo me estoy enfrentando, ¿no? ¿Qué tal es ese prospecto o ese cliente potencial? Para temas de no perder tanto el tiempo y ser un poco más efectivo. Pero digital nos ayuda muchísimo a que esto definitivamente nos dé más potencia en las ventas, ¿no? Creo que eso es un consejo bien importante. Correcto. ¿Cuáles son los servicios que presta su empresa? Es decir, una persona que los aborda a ustedes, ¿los aborda con qué esperanza y qué casos de éxito se pueden contar? Bueno, la esperanza con la que nos busca un cliente siempre es por querer vender más, ¿sí? Puntual. De ahí buscamos posicionarlo, objetivos puntuales, mediano, largo plazo, pero a lo que enfocamos siempre es a poder vender más y esto lo realizamos a través de estrategias digitales, de marketing digital y capacitación, capacitamos pymes en todo el tema digital. Entonces esto es lo que hacemos. Por ejemplo, mencióneme elementos del marketing digital, que uno podría hablar del email marketing o del desarrollo de una página web. De todas maneras, los negocios fueron estremecidos por el Internet. Es decir, esto cambió, el mundo está patas arriba con este tema y eso no se va a devolver. Entonces esta es una época donde se necesitará tal vez mucha creatividad y donde se necesitará también mucha flexibilidad. Yo creo que hoy en un negocio ya no podemos estar, pero usted es el especialista, Juan Guillermo, con esa teoría de perdóneme, pero es que nosotros siempre lo hemos hecho así, nos ha ido bien, ya no nos va a ir bien. Sí, no, por lo menos algo que yo siempre recalco es que hoy en día digital es más complicado, en el buen sentido, que estudiar medicina porque digital está cambiando cada 15 días, se actualiza, hay que aprender mucho conocimiento, las plataformas cambian. Entonces, la verdad que el que deja de estudiar o el que crea que se la sabe todos en este mundo digital, definitivamente está mal, está perdido porque esto es de constante actualización constante y esto ayuda a que los resultados puedan empezarse a brindar a negocios, ¿no? Y aparte de lo que tú dices, hay un mundo gigante que hoy en día se empieza a ver, que es la inteligencia artificial, la Big Data, o sea, y todo esto se empieza a meter a lo que son el mundo digital y a los negocios, y te hablo desde el negocio de la esquina del barrio hasta la compañía más grande, sí o sí tienen que tener una penetración y un entendimiento de digital, ¿no? De todo lo que es Internet. Sí, y eso no significa que una persona que tenga una pequeña empresa vaya a cerrarla para dedicarse a lo digital, no, que la siga teniendo abierta, pero que explore un poco en lo digital, porque pues digamos que en estos momentos una empresa podría ser la mejor de la cuadra o de pronto la mejor del barrio y de pronto la mejor de Bogotá, pero en este momento la pusieron a competir con el mundo entero y la persona... el que no, un conferencista amigo mío dice que el que no cambia lo cambian y si no cambia definitivamente lo desaparecen, así de simple. Y las empresas que van a desaparecer son muchísimas, de hecho van a desaparecer también profesiones. Entonces, por ejemplo, uno tiene que buscar alternativas y acomodarse, ¿no? Sí, una de las cosas que siempre estoy discutiendo es el tema por lo menos de las profesiones. En 10 años, las profesiones que conocemos hoy en día como trabajos de mano de obra van a desaparecer porque están siendo o van a ser sustentados y están siendo sustentados por inteligencia, por robots, lo cual no es malo. Lo que pasa es que nos acostumbramos al conformismo y a quedarnos en algo, en no educarnos, en no aprender, y este tipo de personas son las que ven lo malo que va a pasar, pero definitivamente es cuestión de reinventarnos, de innovar,
innovar, de actualizarnos, de educarnos, y seremos los que podemos controlar la inteligencia de los robots y no preocuparnos que los robots nos van a quitar el trabajo, ¿no? Y creo que es el ejemplo más básico, y así pasa con todo, ¿no? El negocio que no es capaz de reinventarse y de entender todo lo que está pasando, lo que tú dices, se lo van a comer. El negocio grande se lo come el pequeño en cuestión de nada. Los pelados, los chicos jóvenes están súper actualizados y con toda la información que tienen están sacando información, tecnología, desarrollo e innovación, y están acabando con muchos negocios tradicionales y grandes que no quieren ver esa parte del mercado y los negocios. Claro, sí. Por eso es que hoy hay muchachos que no tienen local, que no tienen plata para comprar muebles, para vender, para revender, que no tienen para poner un aviso en páginas amarillas, pero es que nada de eso lo necesitan. Es posible que lo que hagan es montar una tienda virtual y poner en práctica algunos mecanismos donde ellos venden el producto, pero el fabricante es el que lo despacha y ellos ganan una utilidad por la venta. En alguna cosa que tengo entendido se llama dropshipping. Entonces hay una cantidad de cosas en las que tenemos que, en las que, hombre, uno por lo menos... ¿Qué es un estadista? Yo digo que un estadista es una persona que escucha a los demás y después toma sus propias decisiones. Pero un empresario sí tiene que darse cuenta que esto cambió. Decía Juan Gosaín en un apunte simpático, y yo no sé si eso fue cierto, pero dice Juan que sí, que los carteros de Adpostal, ¿usted recuerda Adpostal? Usted era muy joven, pero Adpostal era la empresa que existía antes de que la acabara Servientrega. Hoy se llama creo que 747 porque algo le modificaron, pero cuando comenzaron a aparecer los correos electrónicos, decía Gosaín que los carteros de Adpostal iban a hacer una huelga contra Internet. Porque Internet le estaba quitando el trabajo de llevar las cartas. Entonces esto ya no, es decir, esta cuestión es para analizar qué es lo que está pasando, para sacudirse y para ver qué es lo que hacemos. Sí, es cuestión de sacudirse y lo que yo digo, dejar un poquito el conformismo y la mediocridad a un lado y reinventarse, aprender, educarse. El caso que dices es súper puntual. Otro caso obviamente que se ve mucho, por lo menos en nuestro país, el caso de la pelea casada entre Uber y los taxistas. Pues yo digo que, o el consejo que yo digo es que el taxista, en vez de ponerse a pelear contra Uber, debería mirar cómo reinventan y se organizan y hacen una competencia, porque tienen que entender que no van a acabar con la tecnología así. Y el caso de ellos es el caso de un montón de categorías que están en el mercado. O sea, hay que dejar de pelear e ir en contra de la corriente, más bien educarse, salir del conformismo y empezar a trabajar en pro de reinventar un mercado. Y de pronto de reinventar un negocio. Yo siempre he tenido como política en la vida que yo frente a un problema me enfoco en la solución. Si los taxistas tienen un problema y es grave, pero ¿cuál es la solución? De hecho ya hay plataformas que le están diciendo, oigan, dejen de estar peleando y vengan, nosotros les ayudamos a vender su servicio. Entonces, esa es una solución que las propias plataformas le están planteando a ellos, porque eso no lo van a acabar. Ni van a acabar con Uber, ni con Cabify, ni con Didi, ni con Pickup, ni con nada, porque entre otras cosas son empresas que ni siquiera funcionan en Colombia, que no son empresas de transporte, sino de tecnología. Entonces ellos saben cómo defenderse y la pelea la han dado y la han dado en el mundo entero y la han ganado, ¿no? Sí, la están ganando y la van a ganar. Y el que vaya a pelear contra eso, la verdad que eso es, en vez de gastarse uno energía de pelear contra la corriente, es gastar esa energía en ver cómo yo puedo innovar, cómo yo puedo mejorar, cómo yo puedo crecer, cómo puedo sacar nuevas cosas y meterme a la corriente del mundo que está, que vuela en una forma increíble para los negocios, hablando por lo menos. Ahora, una empresa tradicional antes tenía como alternativa, no, pues yo voy a poner un aviso en páginas amarillas, pero yo francamente hace años que no veo a una persona consultando páginas amarillas, sino que las personas se van a consultar Google, pero existirán estrategias para anunciar esa empresa en Google de pronto más barata que lo que le costaba páginas amarillas. Eso es lo que les enseñan ustedes, ¿no? Venga a ver, conocemos su negocio está siendo afectado por la competencia, esa competencia muchas veces es digital, venga a ver cómo le ayudamos a usted. Sí, yo digo que esa es la estrategia puntual que nosotros organizamos, por lo menos el caso de Google. Nosotros lo que buscamos es que la empresa sí se
sea pequeña, empiece a pelear contra grandes empresas, pelear en el buen sentido digitalmente y en posicionarse en primeros lugares de forma paga y de forma orgánica que se conoce. Entonces lo que nosotros queremos es eso, que las empresas pequeñas y medianas, que es en lo que nos enfocamos más, empiecen a posicionarse, empiecen a vender y obviamente sea su plataforma de ventas número uno Internet y puntualmente Google, que es una gran plataforma para los negocios, ¿no? Excelente. Bueno, repítame el tema de su página web, los servicios que prestan e invite a los oyentes de Líderes que Enseñan a que, hombre, si nos está afectando la competencia, no tenemos que ponernos a pelear, sino que lo que tenemos que hacer es encontrar las alternativas. Bueno, yo creo que para todos los líderes que nos escuchan el mensaje es claro. El mensaje es: dejemos de pelear tanto y de gastar tanta energía contra la corriente y más bien enfoquémonos cómo vamos a mejorar, a crecer, eduquémonos. Esto es una cuestión de educarse un montón, de aprender un montón y de ir adelante de lo que va al mercado. Un paso adelante, 10 años adelante, la verdad que hoy toca andar así. Los invito a que en Instagram nos sigan como @JuanGG55, que es, ahí estoy súper. Repítamela, por favor. Instagram @JuanGG55 y en Facebook está igual. El sitio web es grupoinsightdigital.com. Por ahí les podemos ayudar, cualquier asesoría, cualquier consulta, con gusto ahí vamos a estar súper pendientes para aportarles, ¿no? en su crecimiento de empresa. Óigame, Juan Guillermo, le cuento que tenía apuntes, tenía por ahí unos 20 párrafos de apuntes para hablar con usted, pero con los 3 primeros se nos fue el tiempo, porque la radio es así. Entonces, lo que sí va a ocurrir es que ojalá que esté nuevamente con nosotros en Líderes que Enseñan, orientando a las personas. Usted es una persona muy joven, pero con mucho conocimiento, y aquí la idea es que yo digo que el ser humano tiene la obligación moral de compartir lo que sabe y decirle a los empresarios y a las personas que en este momento están tan angustiadas viendo de qué manera se salvan. De hecho, hay un libro que salió hace poco que se llama Sálvese quien pueda, que no haya tanto temor al desempleo, sino que se arranque de pronto por otro lado, pero uno tiene que estarse actualizando. Le voy a dar una estadística que es esta. Ya se investigó y se llegó a una conclusión en el sentido de que un profesional que no se capacite pierde el 10% de su profesión por año. Imagínese usted un médico que hace 10 años no se capacite, hoy ya no es médico, hoy es un tegua, y un odontólogo que hace 10 años no se capacite, hoy es un sacamuelas. Imagínense un ingeniero de sistemas que hace 10 años no se capacite, usted le da un computador y se lo hace explotar. Entonces la capacitación es absolutamente fundamental. Juan Guillermo, de verdad que ha sido un gran placer haber hablado con usted. Me parece que con sus reflexiones, estas reflexiones las escuchan mucho las personas y cualquier palabra o cualquier idea cruza a una persona que dice yo me estoy equivocando y de verdad que le voy a parar más bolas a esto. Y eso es lo que nosotros pretendemos con Líderes que Enseñan. Muy amable y por acá estará de nuevo. Bueno, Germán, muchísimas gracias. Gracias a todos los líderes que nos escuchan y bueno, los animo a que sigan innovando, a que sigan capacitándose y bueno, muchos éxitos en todo. Muchísimas gracias por la invitación. Esto es lo que está en boga y por eso es que tenemos que seguir hablando de eso que llaman el marketing digital, porque el mundo cambió, Internet cambió al mundo. Bueno, todos estos programas los estamos subiendo a mi página web www.germandiazosacapacitaciones.com. Mi correo electrónico conferencista@hotmail.com y mi WhatsApp 322-218-7567. Un gran abrazo. Esto es Líderes que Enseñan.